You enter a dance hall and there are some rules of engagement. There are some moral codes. And you watch people arriving. Some people are gonna file in against the wall or against that perimeter space. And eventually, once the music changes, you're gonna see a different kind of movement in the space. The attitude then becomes more lively. It's a ritual space, really, for me. The dance hall space as a performance space is entirely welcoming. And this is something about the attitude of Jamaica as well. You come to Jamaica, it's a feel all right space, Jamaica no problem. And at some point, the tone of the event shifts because people are now ready to express themselves through bodily movement and the dancers take over. Dancehall normally is the voice of the people, you know, the voice of the ghetto. Where at my house, my home, I host the Kingston Dub Club at my house. It's a form of like daily news in a music form. It's what's happening, it's what's going on, you know, in the streets, in the country, in the world, because there are certain things that happen in the streets that don't make it to mainstream media. From the beginning, it would help to build communities by generating income. The sound of dancehall, in my translation as a non-musical person, would be boop, 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 boop. And that's how I describe, you know, I tell people, my music, boop, 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 boop. This is the music of my childhood. This is the performance space that I became interested in. When people ask me, what's your favorite music? It's dancehall. Dancehall, prior to 1970, would have been principally used to describe a space where people go to dance, to enjoy music, to relax, to let their troubles down. After 1970, people were very clear that this was now a genre of music. So dancehall is describing a space, a genre of music, for me, a particular attitude, and it is, in fact, describing dance moves. Within this genre of music, there are specific dance moves that you can identify. There's a certain language of the body. And the dance moves tell us about this language of the body too. The emphasis on the hip girdle, the movement of the shoulder girdle. This bodily movement is characteristic of African people. And that for me is very interesting that, you know, even though we were so cut off from that history, not being able to trace our lineage because of how we were transported across that transatlantic, you know, so-called trade, we know ourselves by virtue of how we express. Dancehall is a very political space. Persons within dancehall culture are using what comes out of dancehall, the fashion, the dance, the music, the style, to challenge the status quo, challenge things like polite respectability, challenge conversations around sexuality, challenge how people should be seeing it. So the conversations around gender and dancehall will touch on things like how do we suggest power on behalf of men. We talk about dancehall queen as women who are sexy, desirable, erotic, but also very empowered and in control of their own sexuality and have an understanding of who they are. Dancehall culture allowed far more openings for women to hold the microphone, which is the most important aspect of the music cultures. They got the power of the word. Black women, large-bodied women, women with scars on their skin, and the fabulous designs, wigs, blonde wigs, red wigs, and they were in the middle of the dances, showcasing themselves and being picked up on the videos. And so people like Jack Sower and the crew, the videographers of the time, women were looking on and seeing this as a way of showing yourself, but also owning your sexuality and using it how you saw fit in the dance halls. And all of that comes out of the energy of working class women, women who are dealing with the different issues that disempower them in a society. The one over there with money. The one over there with money. Hey. I would describe dancehall's aesthetics as primarily eye-catching.
I think that it was a tool that was used initially to make sure that people were drawn in. I never grew up necessarily having like a heavy interest in dancehall. I would say now, as I'm older, I come to realize that dancehall music and the aesthetics clearly influenced even graffiti culture in America. The very same thing that I was interested in all along. So there's always these like combinations and connections when it comes on to the diaspora of Jamaica, which is global. The sign painting culture of Jamaica is, in my opinion, one of the most iconic things about the visual culture of Jamaica. The most famous quote I've ever heard to describe the relationship between Jamaican music and Jamaican politics was Edward Seaga, where he says it's hard for anybody to know where the politics ends and the music begins, or vice versa. In Jamaica, you have to think about how recent it is that individuals were freed from the bondage of slavery, left the plantations, reached to the borders of this Caribbean Sea, and realized that they could go no further. So what do you send out to the world? And I think that the music was that call that went out to the world to say, okay, this is the working class struggle of this nation. But that working class struggle, if we put it in, let's say, to a beat, and we make it catchy, right? There are individuals who are going to hear it and they're going to be entertained. But I don't think it was just that. I think it was a Trojan horse. Because I think that a lot of musicians had a spiritual guidance that was walking with them. And musicians who have their spiritual calling to look out for their people, they can't do anything but do that. These are the sounds that set the stage for many of the other forms that we talk about. For example, the dembow in Dominican Republic, what becomes reggae in Espanol, the Panama, and reggaeton, going to New York, the Bronx, and coming back to Puerto Rico, and then coming forward as reggaeton. So we claim reggaeton. It's dancehall-ton, I say that very clearly. There is invested in dancehall this DNA, this anatomy of performance. And that spectacle is important because a lot of people in their daily lives are not visible. Mostly these people are invisible, but once you go into a dancehall space, depending on your skill, depending on whether you are a DJ, a dancer, whatever your role, you become visible in a dancehall. Yo creo que, para perrear lo que tienes que tener ganas. Debes tener el peso de tu cuerpo en relación al piso o a la pared o a la cama o a la silla, pero a alguna superficie. Muchas veces espontáneamente surge como el círculo y hay alguien bailando solo, sole o en pareja, apretadito en la pared en lo oscuro, como dice la canción de Tego. O sea, yo creo que se presta para que tú te manifiestes. El sonido del reggaetón es un sonido único, ya que no necesitas saber qué es reggaetón para tú bailarlo, para tú disfrutárselo. Si tú pones esa música a un niño de 2 años, el niño se menea sin conocer la música. Can, 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 raca, can, 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 can. Pero detrás de eso está como la clave del reggaetón, que es el can, 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 can. Además de un género musical, pues siento que es algo típico de Puerto Rico, un sonido puertorriqueño, un sonido criollo, algo que puede transmitir alegría, brindar muchas experiencias. Pienso que también es historia puertorriqueña, ¿no? Como así más o menos lo veo yo. Yo describiría el reggaetón como música, como un derivado directo del dancehall jamaiquino, criollizado, digamos, a la manera panameña, pero más que nada boricua. El baile más que nada por el que se caracteriza es el perreo. O sea, el punto es que se muevan los fundillos en la pista. Me encanta que me dan ganas de mover el culo.
Es algo que me encanta, es algo que siento que en mi propia exploración con mis identidades de género y etcétera, como que para mí no está atado a nada, está atado a mi cuerpo, a cómo la música me hace sentir, y siento que reclamo mucho de mi propia sexualidad cuando estoy perreando. Y nada, me gusta cómo me hace sentir, punto. Cuando comenzamos esto en los 90, era un tabú. Escuchar música de reggaetón en el carro, te multaban. El policía te paraba y te daba un ticket de $500. No permitían palabras malas en la radio. Tenía un estigma claro y entendido por todo el mundo de que era de barrio, de caserío, de calle y demasiado explícito para ser mainstream o parte de la cultura oficial puertorriqueña. Se nos muere nuestra juventud, se nos muere nuestro futuro. Está bueno ya. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. Mis papás no me dejaban escucharlo en mi casa. Yo me acuerdo en primer grado, yo llegué una vez a mi casa cantando "Yo quiero la combi completa, que chocha, culo, teta". Y mi mamá estaba escandalizada, que qué carajo tú estás cantando eso, quién te enseñó eso. Y las noticias, que si sacan el reggaetón sucio, la plaga, éramos la plaga de todos lados, de todo periódico, noticias, éramos toda la noticia era lo peor para el género underground. Pero ya yo tenía un solo disco ya listo. Y, mano, yo llevo ese disco a las tiendas. Decía Clean Lyrics. Le puse el sellito de que no hablaba malo. Y ahí nació Cierra los ojos bien. Así que cierra los ojos bien y solamente pide un deseo, porque tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante de la calle. Sí, así como que mi memoria de ver videos de reggaetón más viejitos, como que esta cuestión de que eran en estas mansiones, con todas las video vixens, en traje de baño, en bikini, en gistro, la estética de la cuestión, como mucha opulencia, mucho fronteo, y me llamaba mucho la atención, me parecía bien divertido. Creo que el baile de reggaetón históricamente también ha sido atacado por unas tendencias conservadoras y unas fuerzas opresivas que han existido a lo largo de la historia del Caribe, de Puerto Rico, que tienen un legado lamentablemente racista, sexista, homofóbico. Entonces, cuando tú ves ahora las diferentes generaciones, pero principalmente los jóvenes y los que seguimos siendo jóvenes, quienes liberan el cuerpo a través de este ritmo, están apostando a manifestar, no sé, vamos a decir como que un nuevo Puerto Rico, una nueva manera de socializarse, una manera también de decir de dónde vienen estas reglas impuestas, cómo el gobierno, los discursos patriarcales o los discursos influenciados por la iglesia en mayúscula, que hay un problema en Puerto Rico donde la iglesia del Estado no está separado. El verano del 19, también conocido como Soberano, fueron una secuencia de protestas masivas que surgen a raíz de la publicación por parte del CPI de el Telegram, que era un chat privado que tenía para ese entonces el ex gobernador Ricardo Ricky Rosselló con sus secuaces, todos hombres, algunos que trabajaban para el gobierno y otros que eran de la empresa privada. La gente comienza a leerla y lo que hay ahí es un rechazo, insulto, falta de respeto, burla al pueblo puertorriqueño completo. Entonces todo esto empezó con plena y marcha y bailes, que es lo que usualmente pasa aquí en Puerto Rico. Pero después se fue transformando y hubo convocatorias para hacer yoga, convocatorias cabalgatas, bicicletadas, junta de motoras, Ford Track, los kayaks por la bahía de San Juan. El pueblo puertorriqueño explotando su creatividad al máximo. ¿De cuántas maneras le podemos decir a este tipo que se vaya? Pues, ¿dónde estaba? Pues estaba allí, sí, full, estaba allí. Estuve allí
Caminé mucho, cogí mucho sol, pasé muchos malos ratos, tiré botellas. Fue un momento que aproveché también para conocer muchas otras personas con muchas motivaciones iguales a las mías, pero como que con backgrounds completamente diferentes. Y poder aprender también de esas personas, como que compartí con muchas personas que yo en mi vida creo que hubiese podido compartir si no nos hubiésemos reunido en un espacio como ese, ¿no? Porque siento que ha sido de los últimos así momentos históricos así en la historia de Puerto Rico que ha pasado, que ha unido a personas como de todas las puntas del país y de todas las generaciones. La noche que se convoca Perreo en la Fortaleza o Perreo Combativo, que sí lo convocó una corilla queer para perrear en las escalinatas de la Catedral de Viejo San Juan. Y hubo otras convocatorias simultáneas esa noche porque era la noche para perrear en Viejo San Juan. Pues qué loco que esa noche fue la que Ricky anunció su renuncia grabada, porque ni en vivo la pudo hacer. Y el pueblo puertorriqueño ahí en la diáspora y a través de los televisores, con Jorge Rivera Nieves diciendo, ¿qué es lo que dice? El perreo intenso acaba de comenzar. El perreo intenso acaba de comenzar. Para mí es un full circle, porque el padre de Ricky Rosselló en los 90, Pedro Rosselló, persiguió a los raperos, persiguió al underground, censuró a los que escuchaban música. Hubo toda una campaña contra el crimen que criminalizaba a artistas del underground y del reggaetón y del rap. Y eso es todo su momento histórico. Y 18 años después, su hijo lo bota el corillo puertorriqueño la noche que estábamos perreando en la Fortaleza.